hora del programa. Vamos a hablar sobre la nota roja, sobre el tratamiento que en los medios de comunicación se da a los asuntos relacionados con las mujeres en general y en particular con la violencia, con feminicidios. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con todo este enfoque? Y al mismo tiempo, ¿cómo se potencia el sentido violento en una sociedad en la cual pues estamos expuestos a este tipo de mensajes, de comentarios, de inducciones mediáticas? De eso y todo el contexto que está alrededor de este tema, vamos a hablar hoy con Aleida Hernández Cervantes. Ella es investigadora de la UNAM, profesora de la Facultad de Derecho, integrante del Grupo Interinstitucional de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México. Bienvenida, Aleida. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Un gusto. Gracias. Y está con nosotros también Sirenia Celestino Ortega. Ella es coordinadora del Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, la Agencia Histórica de Atención Exclusiva de asuntos informativos relacionados con la mujer. Bienvenida, Sirenia. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias. Sirenia, ¿cómo se ha tratado históricamente el tema de las mujeres, de la violencia, la nota roja? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes en CIMAC? Bueno, para empezar, creo que es necesario hacer una revisión de la agenda informativa. Nosotras desde el Observatorio de Medios hemos identificado que de cada 100 noticias, solo en 24 aparecemos las mujeres. Es decir, ya hay una desigualdad tremenda. Y además de esas, de que son pocas, son 24 nada más, la forma en la que somos representadas es de manera sexista, reproduciendo roles tradicionales. En el caso específico de la violencia, aunque pareciera que hay una gran cantidad de noticias sobre violencia, el gran problema es el enfoque de eso. Es decir, cuando analizamos las noticias que tratan estos casos, no solo de feminicidio, sino los casos de violencia sexual, de otras violencias, lo que sucede es que se colocan a las víctimas de manera, pues eso, revictimizándolas, criminalizándolas muchas veces y haciendo lo que hemos llamado la pedagogía de la crueldad. ¿Cómo es esto? Es decir, se narra el hecho violento de tal forma que quien quisiera violentar a las mujeres puede hacerlo, encuentra ahí una forma, ¿no? Es decir, vamos aprendiendo la violencia también a partir de los medios de comunicación. Esa cobertura que se hace y que además es coyuntural, es decir, no es que los medios estén todo el tiempo volteando a ver lo que sucede contra las mujeres o con las mujeres, donde ellas son pues eso, personajes, protagonistas de la noticia. El problema es que voltean a vernos cuando hay estos casos específicos donde el cuerpo de las mujeres es violentado y exhiben el cuerpo violentado de las mujeres. Ahí hay también un atentado contra la dignidad de las mujeres, contra la vida misma de las víctimas, contra la vida de las familias incluso. Los medios de comunicación contribuyen entonces a ir naturalizando la violencia contra las mujeres cuando pues si son juegan un papel fundamental en la transmisión de la cultura, en la transmisión de todo lo que pasa en la realidad, si tienen ese papel tan importante, pudiesen estarlo utilizando para colocar otras narrativas, ¿no? Colocar, por ejemplo, que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencias. Creo que hacia allá tendría que ir la narrativa periodística más allá de solo pues narrar los hechos y mostrar los cuerpos pues violentados, maltratados de las mujeres, ¿no? Creo que va un poco hacia allá. Gracias, Sirenia. Aleida, leí un texto tuyo, un artículo amplio y me pareció muy interesante, pues sobre libros que se refieren a estos temas. Aparte de la cobertura periodística en cuanto a ensayos, literatura, ¿qué es lo que tú ves en este ambiente? Mira, te agradezco mucho la lectura. Es un artículo que escribí pensando en cómo se construye la violencia masculina. Y allí había tres libros que identifiqué. Hay muchos más también, uno de periodismo de la periodista Lidia Cacho, en donde entrevista a 13 hombres y los va guiando en la entrevista en torno a en qué momento de la infancia se empieza a construir el ejercicio de la violencia. Y resulta que ella va encontrando en esas entrevistas que la relación con el padre es fundamental. O sea, la figura del padre, el transmisor, el que le pone una distancia, el que golpea. Entonces, allí fue muy interesante esa parte. Luego recupero otro texto de Rita Segato que tiene que ver con lo que acaba de compartirnos la compañera, que es, Rita Segato es una antropóloga feminista extraordinaria.
argentina y brasileña, digamos, porque vivió mucho tiempo en Brasil también, y sus estudios, varios de ellos muy importantes, fueron en Brasil. El libro es Estructuras Elementales de la Violencia, y allí, entre otros libros, lo que va describiendo es cómo los hombres, entrevista también a hombres que están sentenciados por violación, y lo que va encontrando es una narrativa en los hombres que dicen, hay una voz que me va indicando todo el tiempo que debo ejercer la violencia, que debo ejercer, que puedo llevar a cabo la violación y demás, y esas voces, dice, ella termina concluyendo que es el mandato de masculinidad hegemónica, que es un mandato que tiene que ver con el ejercicio de la violencia que se va construyendo desde la infancia. Es una construcción de la masculinidad hegemónica social. O sea, no, por eso el tema no es tan sencillo. Luego hay un tercer libro que pongo allí en el texto, que es desde la literatura, y es Los Divinos de Laura Restrepo, una colombiana también extraordinaria, y allí ella, yo no sé si Laura Restrepo leyó a Rita Segato, pero estructura sumamente bien eso de las voces, eso de la fratría, eso de ejercer la violencia, no nada más para ir contra la víctima, sino para demostrarle a sus fráteres, o sea, a sus hermanos, a su hermandad, a otros hombres, que pueden ejercer la violencia y que tienen que demostrar ese mandato de masculinidad. Entonces, ¿qué vemos en los medios de comunicación? Que es también lo que nos comentaba hace un momento nuestra compañera de CIMAC, que reproducen esa violencia. Para mí, los medios de comunicación en este momento no solo son reproductores, son productores también de violencia. ¿Por qué? Porque vamos entrando en un aprendizaje sistemático de cómo violentar. O sea, los medios de comunicación tienen ahorita en este momento una responsabilidad social que no pueden evadir, porque están recuperando cómo son los métodos de la violencia y no hacen ninguna criba y no se detienen a pensar que están violando derechos de las personas y que además están aumentando la cultura de la violencia. Por eso creo que tenemos que reforzar mucho también los marcos jurídicos para llamar la atención de los medios de comunicación. Claro. Bien, pues desde una estación espacial llamada Uber está nuestro compañero José Reveles, quien por causas de errores, que luego son errores logísticos, no está en este momento con nosotros. Pepe, te saludo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, y saludos a las dos compañeras, a Irene y a Relia. Gracias, Pepe. Oye, pues estamos hablando acerca de nota roja, de violencia, de feminicidios. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo se ha tratado los asuntos de las mujeres en el periodismo en general y en particular en el reporteo de asuntos policíacos o de justicia, Pepe? Mira, desgraciadamente es la costumbre, es como una tradición casi, en vez de hacer una nota informativa, parece un instructivo de cómo hacer las cosas mal. Quiere decir cómo agredir. Hay demasiada exposición de las víctimas y por tanto se les revictimiza cuando no hay un tratamiento pues correcto, respetuoso, objetivo, lo más cercano a una descripción, pues lejos de los calificativos y de los prejuicios, ¿no? Yo creo que ese tipo de periodismo no ayuda cuando se trata de casos tan extremos como los que hemos presenciado en las últimas semanas, ¿no? Lo mismo la saxofonista quemada con ácido que niña Fátima, ¿no? Y otros muchos casos que están ahí saliendo como si hubiera un empeño en estar exhibiendo este tipo de crueldades, de agresiones, particularmente contra las mujeres. Pepe, esta pregunta puede sonar muy rara, pero te la hago con respeto. Ser reportero de nota roja, ser reportero de policía, ¿tiene que ejercerse desde una posición, digamos, de machismo periodístico? Mira, yo creo que hay incluso libros, hay escritos que abordan esta temática. Me acuerdo ahorita del de Marco Lara, el de No tan roja, aludiendo precisamente a este tipo de reporte policial, en donde se abusa de los calificativos, no solamente ahora específicamente estamos hablando de las mujeres,
pero contra cualquier persona de cualquier edad, de cualquier sexo. Entonces, esto estigmatiza, convierte al protagonista de una historia de estas en una víctima quien fue agredido, pero también pinta a los agresores con trazos tan gruesos que no ayuda para nada a remediar o hacer que retroceda una situación de este tipo de violencias. El tipo de periodismo que vemos hoy en los diferentes medios, Pepe, impresos, electrónicos, ¿crees que están avanzando al mismo nivel que la conciencia social respecto a hechos como los derechos de las mujeres, una visión de género, o estamos quedándonos atrasados en los medios electrónicos e impresos? Mira, yo creo que el tema de la conciencia social va lento, o sea, a pesar de las protestas públicas y de la organización de las mujeres para su propia defensa y para evitar este tipo de agresiones, siguen siendo pocas. No, esperemos que el 9 de marzo sean multitud, porque hace falta que haya participación, haya la posibilidad de cambiar las agendas masculinas, machistas, ¿no?, que son las que obligan a estar contemplando estos espectáculos de violencia extrema, de abuso increíble y de cosas que no se pueden permitir, ¿no?, como fue la agresión a la niña Fátima de 7 años, ¿no? Bien, pues Pepe, seguimos en contacto, ahí tú viajando en tu estación espacial Uber, esperemos que podamos... Ahí te sigo escuchando. Gracias. Te sigo escuchando. Sí, seguimos en contacto, Pepe, por acá seguimos. Gracias. Bien, pues son los puntos de vista de Pepe Reveles. Sirenia, ¿cómo ha avanzado? ¿Hemos avanzado? ¿Ha habido propuestas de la prensa, el periódico históricamente relacionado con la cobertura de nota policíaca, de mejorar o corregir sus expresiones gráficas y narrativas? Ahí está el Pásala, que fue el que realmente reprodujo la fotografía principal. ¿Cómo vamos en ese terreno? Hemos avanzado, sí, un poco, pero me parece que lo más importante es irnos como a esto que tú has llamado el machismo periodístico, y es bastante atinado el nombre, porque justamente entendamos que los medios de comunicación y quienes hacemos el periodismo formamos parte de una sociedad, de una cultura, ¿verdad? En ese sentido es de ida y vuelta. Los medios de comunicación son reflejo de la sociedad, pero a su vez reproducen el modelo de sociedad. Y en ese modelo de sociedad que es androcéntrico, que es patriarcal, que es machista, es donde las mujeres hemos sido excluidas. Además, el machismo periodístico yo le pondría otra serie de ítems que podríamos revisar, ¿no? Las mismas condiciones de las mujeres en los medios de comunicación. Pero hablando de las coberturas, digamos, es un momento histórico para los medios y es una gran oportunidad, porque en esta gran oportunidad pueden cuestionarse el papel que juegan en la reproducción de la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, si vamos aprendiendo, como bien lo decía mi compañera, si vamos aprendiendo a partir de los medios cómo sí aceptar o no aceptar la violencia contra las mujeres, podríamos empezar a tomar una postura ética sobre la violencia y entonces decidir que la igualdad de género, que esa conciencia de género va a ser parte de la forma en la que vamos a tratar la violencia contra las mujeres. Es decir, en este momento los medios tienen la gran oportunidad de cuestionarse cuál es el trabajo que han estado haciendo. Evidencia la hay, ¿no? No necesitamos revisar las notas porque ya las tenemos ahí, ¿no? Los casos de Ingrid, los casos de Fátima nos pusieron de frente el papel de los medios, pero tenemos un papel mucho más importante también, que es el de las audiencias, y en este momento la audiencia está siendo muy crítica y las mujeres salieron a las calles no solo para denunciar lo que hemos denunciado a lo largo de muchos años, ¿no?, que es el incremento de la violencia, que es la inoperancia del Estado frente a estos casos, sino también a cuestionar el papel de los medios. Las mujeres salieron a cuestionar cómo los medios están violentando la identidad, la dignidad de las víctimas. Y en ese sentido, esas audiencias que en este momento están siendo las mujeres, el movimiento amplio de mujeres, el movimiento feminista, les da la oportunidad de que un poco digan, bueno,
lo he estado haciendo mal, ayúdenme a corregirlo. ¿Hay intentos? Claro que sí, no hay intentos. Sin embargo, pues forman parte de esta gran cultura que entonces tiene esta necesidad de replantearse. Es un momento, me parece, histórico en ese sentido y una gran oportunidad para los medios. Si me permites, Aleida Hernández Cervantes, vamos a una pausa Claro. y regresamos para retomar todo este punto. Ahora volvemos. Gracias por seguir en sintonía en esta mesa de análisis sobre nota roja, violencia, feminicidios. Hay muchas opiniones en las redes sociales, en particular en YouTube. Mandamos un saludo a quienes nos ven por YouTube en el canal de La Octava. Hay muchos comentarios, leo cómo van cayendo algunos. Jorge García dice, tampoco es culpa exclusiva de uno u otro género. El machismo solo se entiende en la sociedad en su conjunto y es así como debe resolverse. En Twitter, Jorge Gutiérrez Daval nos dice, en La Octava solo invitas mujeres respecto al evento. ¿No será interesante que opinen los hombres o consideras que no aportarían nada? ¿Qué opinas sobre esto? Yo opino que Aleida. dentro de la construcción de la masculinidad, lo interesante de este instante, y se los digo a los colegas, amigos, a los que nos están escuchando, a los hombres, varones, que es un momento para escuchar, que es un momento para escuchar a las otras personas que en este momento tienen mucho más que decir porque lo viven, porque lo padecen, porque han sido víctimas, porque han hecho propuestas. Es importante que en este momento histórico, a mí me parece un momento de quiebre, porque no se está poniendo en cuestión, fíjate, un orden político en particular. No se está poniendo en cuestión un orden económico como tal, aunque sí podríamos hacerlo y todo eso. Se está poniendo en cuestión todo un orden social. El sistema. Todo el sistema que tiene que ver con el sistema político, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con todo lo que hacemos a diario, porque las relaciones de género atraviesan todos los espacios. Entonces, más bien me parece que es un excelente momento para que también los compañeros aprendan ahora a escuchar. ¿Qué nos tiene que decir, por ejemplo, el movimiento feminista? Ese movimiento que ahorita está exigiendo derechos y que no les asusten las protestas. Siempre pongo de ejemplo la revolución de 1910. Nadie de los que participaron pidieron permiso para exigir derechos, para que se cristalizaran derechos. Se cambió un orden social, un orden político en ese momento y cambiaron ciertas mentalidades, se construyeron nuevas instituciones y en este momento algo parecido está sucediendo, aunque de pronto no queramos pensarlo. Es el cuestionamiento a todo un orden social en donde estamos involucrados todos y todas. Creo que es muy interesante el momento, a pesar de que tenemos hasta sentimientos encontrados, ¿no? Porque también hay mucha violencia contra las mujeres, ha aumentado la violencia feminicida, pero por el otro es una puerta de entrada a que se cristalicen derechos para las mujeres. Y creo que hay algo que podrían observar las personas que nos escuchan y que están en reflexión constante. La oportunidad para que algo mejore de nuestra sociedad. Y cuando hablábamos de los medios de comunicación, permítanme hacer un comentario al respecto que me parece preocupante. Si los medios de comunicación siguen considerando a la violencia como un producto a vender, como una mercancía, que es algo que varias feministas han planteado en la mesa, que es un producto que se vende, la violencia. O sea, construyen el producto y a veces nada más toman las fotografías o los videos, pero para vender. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo si además estamos de consumistas de la violencia todo el tiempo? Hay una pedagogía de la violencia y hay una pedagogía de la crueldad, lo que diría la autora que habíamos comentado, ¿no? Rita Segato. Sí. Yo opinas, Sirenia? yo inicié justo mi participación hablando sobre la baja presencia de las mujeres en las noticias. Y justo vemos todo el tiempo mesas de reflexión, de discusión de hombres hablando sobre los derechos de las mujeres. Entonces, tan solo por eso me parece fundamental que estemos las voces de las mujeres hablando de las mujeres. Además de ello,
Cuando se señala, por ejemplo, quiénes son las personas que construyen las noticias, con los observatorios de medios hemos podido verificar que cuando una mujer es la que da cobertura a estos temas, cuestiona más la violencia contra las mujeres, cuestiona más la desigualdad, hasta 2 veces más, dicen la evidencia. Es decir, el hecho de que las mujeres estemos cubriendo estos temas pudiera colocar otro ángulo de la noticia. No quiere decir que todas, porque por supuesto en el machismo vivimos todas y todos y lo aprendemos muy bien. Sin embargo, el hecho de que las mujeres seamos las que estamos cubriendo las noticias puede darle otro enfoque. Aunado a ello, yo diría, es también un momento para que los medios de comunicación volteen a ver el papel que están haciendo las mujeres a lo largo de la historia, a lo largo de la cobertura. Es decir, cuando revisamos los casos de feminicidio que se empezaron a reportar en Ciudad Juárez, eran las mujeres las que daban la cobertura a estos casos. Cuando la violencia empezamos a decir, bueno, es que ya no solo sucede en Ciudad Juárez, sino sucede en todo el país y vemos otros focos en otros estados, es decir, el tema deja de ser local para convertirse en un tema nacional, fue cuando los hombres le entraron al tema, cuando los reporteros empezaron a verlo, pero mientras tanto eran ellos. Y así como eso pasa en muchas regiones del país, es decir, las reporteras se convierten en defensoras del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión de otras mujeres que necesitan que sus realidades también estén colocadas en los medios. Por eso también me parece fundamental que cuando hay estas marchas, estas manifestaciones y demás actividades convocadas por el movimiento de mujeres, sean las reporteras las que también estén saliendo a cubrir. Hay muchas publicaciones ya en redes sociales de si eres hombre, ¿qué puedes hacer? Y me parecen que son bastante enriquecedoras porque nos llaman a los compañeros a que no intenten meterse a estas reflexiones, digamos, como de solo porque hay mujeres quiero estar, ¿no? Sino cómo llevamos la discusión a otros espacios. Es decir, el 9 de marzo sería muy buen ejercicio que se generen estos círculos de reflexión entre hombres, pero no necesariamente que tengan el foco noticioso. ¿Me explico? Es decir, sí es un momento de mujeres, sí es un momento en el que las voces de las expertas, en que las voces del movimiento tienen que estar en la luz y que los compañeros es un momento para que escuchen, reflexionen y participen de esta manera. Aleida, ¿qué has registrado en los medios de comunicación, en las redes, respecto al comportamiento de hombres en relación, sobre todo con el paro nacional del 9 de marzo? ¿Está incentivando más violencia machista? ¿Puede esto constituir inclusive un incentivo para más violencia? A mí me parece que no, me parece que hay una parte de la sociedad y de esa sociedad, hombres también, que están en una reflexión, o sea, y hay otros que están en una resistencia absoluta, o sea, vemos de las dos cosas. Siempre que un orden social se intenta cambiar, hay quien resiste el cambio. Entonces tenemos resistencias sociales, institucionales, culturales, y yo observo las dos cosas. Sí hay una expresión como de mucho enojo, de mucha ira, de muchos hombres que dicen, ¿dónde quedo yo? Bueno, yo pondría el ejemplo de cuando el movimiento por los derechos civiles de los negros, de los afroamericanos en Estados Unidos, imagínense que hubiese sido un blanco el que diga, no, escúchenme a mí. O sea, los grupos, las personas que han sido oprimidas o que han estado en un nivel de subordinación en un orden social, tienen que ser escuchados y a veces, cuando no se quiere escuchar, pues no se pide permiso, se hace todo. Nada más pongo ese ejemplo para que sea como didáctico, o sea, para que también los compañeros que se sienten cuestionados, porque estamos cuestionando un orden social que tiene asimetrías, un orden social que tiene también personas que tienen privilegios, etcétera, que estén en una reflexión profunda de qué tengo que hacer yo para cambiar, qué tengo que hacer yo para que este país sea mejor. O sea, creo que está en la cancha de los hombres en este momento pacificar al país. Tienen que desmontar el ejercicio de la violencia, que ha sido histórica en ese sentido. Entonces, es un llamado también a que en este momento estén en la escucha y que sí, los medios de comunicación de pronto, porque también hay que decirlo, hay medios de comunicación que tienen intereses específicos, en las redes también se ven esas expresiones y se cuelgan.
se cuelgan, se han colgado del movimiento feminista para otro tipo de intereses. Pero bueno, para eso vamos a estar muchos, para estar deslindando y diciendo, bueno, si vamos a ser feministas todos, recuerden que la agenda del feminismo es muy amplia, entre ellas la despenalización del aborto, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y a ser libres también en el ejercicio en el ejercicio sexual, en fin, una serie de elementos que quisiéramos que todos adoptaran en todo caso para que esta sociedad sea un poco mejor, libre, equitativa, igualitaria, una serie de cuestionamientos. Si me permiten, vamos a un corte y volvemos para seguir con esta mesa. Yo creo que ya va a estar llegando José Reveles. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias, ya estamos en el tramo final, el tiempo se va de volada. A ver si en la producción nos logran hacer un enlace, aunque sea un par de minutos con Pepe Reveles ya para la parte final, pero con Aleida y con Sirenia, ¿qué tanto la masculinidad tóxica se puede reproducir también en esquemas de mujeres? La acusación, ese término que no comparto, pero que se usa, el de feminazis. Claro. ¿Qué significa? ¿Qué tanto? La propia Rita Segato dice, se reproduce en ocasiones la misma cultura en mujeres. Claro, porque es una construcción de la subjetividad social que también se aprende en mujeres. O sea, por ejemplo, en los espacios de la política es muy observable eso, ¿no? Las mujeres, muchas de ellas que entran a la política, reproducen el modelo de masculinidad en el espacio de la política, o sea, cómo ejercen la política los hombres, cómo compiten, cómo rivalizan, cómo no lo hacen desde el afecto, por supuesto, sino desde otros referentes de masculinidad, y llegan las mujeres, algunas mujeres, no todas lo hacen, por supuesto, y reproducen un modelo de masculinidad de ese tipo, hegemónica, algunos le llaman tóxica, otros dicen, bueno, hay que hablar de hegemónica porque tiene ciertas características, o otras dicen toda masculinidad es tóxica y otras personas dicen, no, hay nuevas masculinidades y nuevas formas de ser hombres, ¿no? Sí hay reproducción porque tiene que ver con una construcción social, entonces las mujeres que también quieren de alguna manera pertenecer a los grupos y a grupos en donde se ejerce una masculinidad muy fuerte, dicen, pues tengo que reproducirlo, ¿no? Y eso, pues, obviamente es criticable. En los medios de comunicación también se da esto de que quienes llegan a las élites reproducen el mismo. Y además esta educación basada en estereotipos de género impera en todo, ¿no? Por eso decimos que es estructural. Entonces, las y los periodistas construimos la noticia desde nuestra subjetividad, por supuesto. Yo les pongo el caso del aborto. Si hay una periodista que cree que el aborto es un pecado, sus fuentes de información seguramente serán el sacerdote. Sí. ¿No? Y eso mismo pasa con la violencia. Entonces, si yo creo que las mujeres tendrían que estar en su casa, que las mujeres calladitas nos vemos más bonitas, cuando yo veo a una mujer manifestándose, por supuesto que la narrativa del texto periodístico va a estar cuestionando esa actitud, porque no es lo que yo estoy acostumbrada a ver en las mujeres, no es lo que estoy acostumbrada a ver en los hombres. Entonces, es decir, desde la narrativa periodística se reproducen los estereotipos, después también ahí en las empresas mediáticas, a las mujeres se les asigna a cubrir estas fuentes que son de menos interés periodístico, ¿no? Tenemos casos ejemplares, por supuesto, de mujeres que están haciendo las grandes investigaciones periodísticas de este país. Por supuesto que están ahí, pero también están en los temas rosas, ¿no? En estos temas de salud, de espectáculos, etcétera. Después hay otro nivel, ¿no? Entre las direcciones, por supuesto, de los medios de comunicación y en jefaturas, las mujeres vamos desapareciendo. Y entonces si no estamos en esos espacios donde se toman las decisiones, difícilmente podremos incidir en los contenidos mediáticos, y ahí está el gran problema, porque si no estamos incidiendo en los contenidos mediáticos, seguimos entonces reproduciendo este mismo sistema que a su vez reproduce una idea estereotipada, sexista y violenta de esta sociedad. Vamos aprendiendo la violencia como una forma de resolver los conflictos, vamos naturalizando que a las mujeres se les puede encontrar, y entonces vemos titulares que dicen la encontraron asesinada. No es que nos encuentren asesinadas, es que fuimos asesinadas. Encontraron muertas. Sí. Somos asesinadas, y es por eso que el movimiento de mujeres y que todas decimos basta
¿no? Sí debemos, es un momento en el que estamos exigiendo no solo que se respete nuestra vida, sino que se nos garantice el derecho a una vida libre de violencia. Y los medios de comunicación tienen todo, porque son este elemento cultural que puede colocar discursos distintos. Si empezamos a hablar del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, seguramente la sociedad empezará a decir, mira, no lo reconocía, pero ahora lo registro y entonces puedo actuar para que ese derecho se vea garantizado en el día a día. Ya nos quedan 2 minutitos, menos de 2 minutos. Te pregunto a Aleida Hernández Cervantes, ¿qué esperar en términos de manejo mediático el 9 de marzo? ¿Crees que habrá correcciones? Yo esperaría que sean, digamos que ecuánimes los medios de comunicación, porque quiero pensar que en estos años y en estos últimos meses han aprendido algunas lecciones. O sea, que las mujeres cuando tratan mal la nota, cuando nos ponen otra vez en el lugar del objeto, en el lugar del desecho, de la reproducción de la violencia y demás, van a salir a protestar otra vez contra ellos. Entonces, tienen que ir interiorizando cómo hacer ese cambio, esto de lo que nos hablaba Sirenia, de incorporar la perspectiva de género, incorporar otra mirada que va a implicar que cambien, o sea, Claro. que de verdad cambien a fondo, ¿no? Sirenia, ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué consideras que se puede dar este 9 de marzo en términos mediáticos? Yo pondría 4 claves. Por un lado, fijarnos dónde va a estar el foco. Que no sea lo que ha pasado, por ejemplo, en la brillantada, ¿no? Que fue en los destrozos que hicieron las mujeres. Esta vez podemos hacerlo distinto. El foco puede estar en las demandas de las mujeres, por un lado. Por otro lado, de señalar que esto es histórico, no es que a esta se nos ocurrió. Hablábamos de Rita Segato, hablamos en México de Marcela Lagarde y de los Ríos, creadora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que vienen casos de muchísimos años y que estas demandas no son de ahorita, ¿verdad? Claro. Son históricas. Se tiene que dar contexto, hablar de eso, ¿no? Hablar de que no es que asesinaron a Ingrid, sino que nos puede pasar a todas, y ahí está también el hartazgo. Y finalmente, por supuesto, llamar a los medios a que sean mujeres quienes asistan a la cobertura. Claro. Y bueno, hasta ahí creo que se nos acabó el tiempo. Sí. Muchas gracias, Aleida, por estar aquí. Muchas